El siguiente programa tiene clasificación SBT. Salud y belleza al día. Salud y belleza al día. Salud y belleza al día. Dedicado a todas y todos quienes nos gusta vernos bien y sobre todo mantenernos saludables. Con la conducción de Natalia Rodríguez. Aquí tu programa Salud y belleza al día. Salud y belleza al día. Viernes, ¿no? Ya prácticamente fin de semana, ¿no? Y para variar estamos con un clima súper bonito. No sé si alguna persona que está del otro lado me diga que está lloviendo en alguna parte de acá, pero déjeme decirle que por acá no, está un rico sol, está un rico clima y para variar estamos en el mejor día de la semana, ¿verdad? Viernes fantástico, ¿verdad? El cuerpo lo sabe, por acá me decían el hígado lo sabe, un montón de cosas, ¿no? Qué chistoso, pero claro, efectivamente estamos en este tu programa Salud y Belleza al Día, en esta tu mejor estación, Rumbera 99.7. Por acá también tengo el contacto de cabina para la gente que quiera unirse, para si es que quiere compartir alguna opinión. 096 35 25 390 096 35 25 390, chicos, por acá. Y ¿saben qué? El día de hoy, como yo les decía, el día miércoles tenemos 3 días para dedicarles a las mamitas. Y el día de hoy queremos hablar acerca de la herencia, ¿no? ¿Qué tan, Detail me regresa a ver, pero qué tiene que ver la herencia con la mamá? Me dice, a ver, no. Vamos a la parte psicológica, chicos. Sí. ¿Cómo pesa cuando tú eras pequeña, no? A ver, hoy en día eres mamita, sí, ¿verdad? Pero ¿cómo fuiste criada? ¿Cómo está esa parte de que ahora cuando eres mamita, pues tienes cierto comportamiento o eres algún tipo de mamá? Sí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo pueden justamente, y claro, ya vamos a irle preguntando un poquito al especialista, porque sí tenemos especialista, hoy contamos con un psicólogo, y con él vamos a hablar justamente esto de la herencia, ¿no? ¿Qué pesa? ¿Cómo fuimos nosotros tratados? ¿Cómo nos comportábamos? Esto es súper importante, lo que heredamos de ser madre. Uh-huh. Vamos a ver entonces qué tan fuerte o qué tan liviano es ese peso que nosotros cuando nos convertimos en madres hacemos bien o mal el trabajito de acuerdo a la crianza que tuvimos. Uh-huh. Así es que mi querido Detail, por favor, ahora sí presentémosle a nuestro invitado de hoy. En Salud y Belleza al Día, el invitado del día. Claro que sí, estamos por acá ya con nuestro queridísimo Stefano Sarancic. ¿Sí? ¿Le dice bien? Sí, Sarancic, súper bien. Sí, ¿verdad? Él es psicólogo infantil y está justamente por acá a hablarnos de este tema, lo que heredamos de ser madres. Así es que, mi querido Stefano, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias también por la invitación. Bueno, yo feliz, contenta, ¿no? Que un psicólogo infantil hable de este tema, ¿no? Porque tú estás con niños todos los días. Sí, por supuesto. Tratando, conversándoles, escuchándoles. Y supongo que tú eres la persona indicada para hablar de este tema, porque recuerda que todas las personas que somos madres en este momento, en algún momento fuimos niños, ¿verdad?
Y esas niñas, cuando teníamos, no sé, se me ocurre, 5 o 6 años, de pronto ya estábamos con alguna herida por ahí. Sí, ¿verdad? Quizá con alguna herida de abandono, con algún tipo de herida. Sí, ¿verdad? Entonces eso es como que nos hace que cuando seamos adultos, pues seamos cierto tipo de mamá. Abordando en esta parte de que estamos hablando por el Día de la Madre, ¿no? Porque de ahí esto nos pasa a todos los seres humanos, hombres y mujeres. Claro que ¿cierto? sí. Uh-huh. Entonces, a ver, empecemos por acá, mi querido Estefano, por favor. ¿Cómo pueden las experiencias de nuestra infancia influir en nuestra manera de ser madres? Cuéntame, por favor. Listo, muchísimas gracias. Este es un tema bastante importante y también es un tema bien malentendido, porque muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra herencia, es una palabra que las personas a veces usan para quitarse en sí mismos la responsabilidad de las cosas que hacen. Algo así como no es mi culpa. Exactamente. O sea, ya, eso es parte de mí, eso ya está conmigo, exacto. No lo elegí, se me vino y punto. Y no lo puedo manejar, y no lo puedo cambiar, o sea, ya qué pena. Exacto. Okay. Y ese es el gran error que muchas veces cometemos cuando nosotros hablamos de herencia familiar de este tipo. Recordamos que nosotros no es como heredar unos ojos bonitos de una mamá, de un papá, ¿no? O sea, no es como la genética de la parte física. No. O sea, puedes heredar, pero no a ese nivel. Exactamente. Lo que nosotros hacemos, la palabra correcta no es heredar, sino es aprender. Las personas aprendemos cómo relacionarnos con el mundo, las personas aprendemos cómo comportarnos y mediante ensayo y error, así aprendemos cualquier cosa, así aprendemos de cualquier conducta que nosotros tenemos. En base a eso, nosotros desarrollamos cierto accionar o no, que va a verse reflejado en nuestra personalidad y en la forma en la cual nosotros nos desenvolvemos con las otras personas. Claro, porque yo hace un ratito, ¿no? En interna te decía, oye, pero el carácter se hereda. Y claro, yo me acuerdo y te hice esa pregunta porque normalmente se suele decir, lo que pasa es que yo tengo carácter fuerte porque mi papá tenía carácter fuerte o porque mi mamá era fuerte o algo así, ¿verdad? Exacto. Y tú me decías, y tú me respondiste y me dijiste, ¿sabes que solamente el 2%? Así me dijiste. Ajá, un porcentaje muy chiquito. Ajá, un porcentaje bien chiquito heredamos del carácter y demás cosas, pero lo demás es como que nos formamos de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que nos rodeamos. Exactamente. Sí, me permites igual un poquito explicar esto. Sí, por favor. Cuando nosotros somos pequeños somos muy receptivos. Es importante entender que hasta los 6 años, más o menos primera y segunda infancia, lo que se viene llamando, nosotros somos muy perceptivos acerca de lo que hacen nuestros padres, acerca de mensajes, palabras, formas de comportarnos. Y hay 2 etapas críticas de aprendizaje para que nosotros podamos desarrollar nuestra personalidad, cuando somos niños hasta los 6 y en la adolescencia. Es importante que lo tengamos en cuenta. Okay. Sin embargo, hay algo que siempre determina como la forma en la cual nosotros nos desarrollamos y es justo eso, los aprendizajes. Algunos dicen, no, es que mi papá era muy enojado y por eso ahora soy enojado. Ahora, no, tú aprendiste a ser enojado. En tu casa no había un ambiente el cual te enseñara a tener a ti una buena regulación emocional para ponerte un alto y decir, ok, me estoy enojando un montón, tengo que tranquilizarme. No. Lo que había era una explosión de eso y como todos aprendieron a relacionarse eso, te quedaste con eso. Y esas conductas aprendidas son las que nosotros instauramos dentro de nuestro cerebro, se llaman esquemas, construimos esquemas. Y en estos esquemas nosotros empezamos a relacionarnos, empezamos a actuar con las diferentes personas. Entonces vemos que no es un tema de heredar algo, es un tema de aprender. Más bien es un tema aprendido, ¿no? Claro, de aprender todo el tiempo. Miren ustedes, claro, y aquí sale a flote lo que siempre solemos decir, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de cosas, es que por eso se les dice a los papitos que más bien trabajemos con el ejemplo, ¿sí, verdad? Porque los niños todo el tiempo nos están mirando. Entonces no sacamos nada diciéndole no hagas esto cuando tú sí lo haces. Sí, ¿verdad? Es demasiado importante. Esto que mencionas es realmente demasiado importante. Y a consulta llegan muchas personas con este tipo de motivos, digamos. Motivos de quiero que mi hijo se comporte mejor, quiero que mi hijo no se enoje tanto. Pero una vez empiezas a indagar un poco dentro de la historia, es, ok, mamita, y cuénteme, ¿cómo usted le corrige a su hijo cuando se enoja? No, es que yo le grito. Ok. Entonces, vemos que son conductas que de hecho el chiquito, y parece que cuando el chiquito los hace,
es como, no, es que tú no puedes hacer eso, tú tienes que respetar a los compañeritos, pero en casa es un ambiente conflictivo. Claro, y si vamos más grandes, ¿no? Ya adolescentes, casi adultos, los papás dicen, yo no sé qué pasa, pero mi hijo, qué bestia, o sea, toma mucho, sale con los amigos, regresa al siguiente día y toma demasiado. Y claro, y tú indagas un poquito, pero si eso también ha sabido hacer el papá, ¿sí o no? Exacto. Claro. Sí, sí, sí. Y por más que tú le digas, no, hijo, quiero que vengas rápido a la casa, no hagas eso, el licor es malo, que no sé qué, pero si eso vio en ti, entonces eso es lo que más pesa. Sí, exactamente. Ahora, es importante, perdóname que te corté en este momento, el tema de la adolescencia, porque sí se lleva de dos formas muy diferentes el trato con los hijos. Cuando son chiquitos de unos 6, 7 años, hasta los 6, 7 años, los pequeños, como te digo, absorben mucho y ellos, por ejemplo, no ven a sus papás como malos ni nada. Entonces, cualquier cosa que pasa hasta esa edad, ellos se tienden a culpar mucho a ellos. Si es que papá se enoja, no es porque tal vez papá tuvo un mal día, no lo piensa de esa forma, es porque se enoja porque yo soy malo, se enoja porque yo soy insuficiente. Ahora, en la adolescencia pasa algo completamente diferente, buscamos separarnos de la parte familiar y buscamos, y ahí entran dos partes muy importantes que conforman nuestra personalidad. Nosotros podemos quedarnos con la idea de justificar a nuestros padres, o algunos van al polo, extremo opuesto total. De yo quiero hacer todo menos lo que hizo mi papá. Si mi papá no estuvo, yo quiero estar 100% presente. Si mi papá antes peleaba, yo quiero ser la persona más pacífica del mundo. Pero lo llevamos de extremos. Con esta visión adolescente de quiero ser lo opuesto. Hay estas dos tipos de visiones con las cuales nos podríamos desarrollar. Una visión infantil de, ok, yo entiendo, justifico todo. Sí, hago exactamente lo mismo. Y la otra, en cambio, es, no, hago exactamente lo opuesto. Claro, y eso justamente es un problema porque lo ideal sería que haya un equilibrio, ni mucho ni poco, exactamente. ¿verdad? A ver, y claro, nosotros abordamos este tema porque queremos entender por qué hay ciertos tipos, estilos de mamitas, ¿verdad? Entonces, por eso traemos a colación este comportamiento, sobre todo de las mamitas que algún rato fueron niñas, ¿verdad? ¿Cómo identificar entonces si estamos replicando patrones? Sí, es verdad, las mamitas que ahorita ya nos estarán escuchando, quizás están repitiendo esos patrones, ya sean negativos, bueno, porque es súper lindo si son unos patrones positivos, que también los hay, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí. Entonces, ¿cómo podemos identificar estos patrones de crianza en nuestros hijos si es que lo estamos haciendo negativamente? Por supuesto, a ver, lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta, y ojo, porque quiero que mamitas y público en general se responsabilice, y esto es un llamado para que nosotros nos responsabilicemos de nuestras acciones, que es muy importante. No podemos escudarnos en la herencia, o no podemos escudarnos en es que yo soy así, no voy a cambiar, no. Todos aprendemos, y si aprendimos a reaccionar de una forma, nosotros somos completamente capaces de reaccionar y aprender una nueva forma. Es decir, si es que tú, mamita, te criaste en un ambiente violento, se me ocurre, ¿no? O sea, no necesariamente tú vas a replicar eso con tus hijos. No. Porque todo es cambiable, o sea, todo es negociable, también se puede decir en la vida, ¿verdad? Exactamente. O sea, tú decides cómo tratar a tus hijos, no porque a ti te pegaban, crees que eso les funcionó a tus papás, entonces no necesariamente tú vas a hacer lo mismo. Eso por poner un ejemplo. Sí, y es un gran ejemplo, porque de hecho, muchas de las veces en las cuales las mamitas empiezan a notar que están repitiendo estos patrones de conducta, estos patrones de conducta es precisamente con las respuestas impulsivas. Puede que sean mamitas arcoiris, que sí, que todo muy bien, que excelente, pero cuando pasa algo que no les gusta, se cambian y son mamitas explosivas, por ejemplo. Sí. Y ahora, cuando nosotros tenemos esto y muchas veces después de estas explosiones nos sentimos mal, incluso ahí podemos empezarnos a dar cuenta que estamos repitiendo una conducta que tal vez no queríamos. Miércoles, reaccioné como mi mamá, reaccioné como mi papá. Solo tiró un vaso de leche la guagua y le mandé, le dije hasta de lo que se va a morir. Entonces, vemos que con este tipo de situaciones pequeñas, pero que nos detonan de una forma muy fuerte, tal vez hay algo que nosotros tengamos que tener el ejercicio de introspección y reflexionar. Ok, ¿qué es lo que está pasando?
qué es lo que está pasando, por qué es esto que estoy haciendo. Y de la misma forma, cuando la gente de alrededor nos empieza a decir como, estás actuando igualito a tu papá, igualito a tu mamá. Claro, No ahí, puede bueno, ser. ese ya es un aviso, ¿no? Por Ahí supuesto. ya empecemos a identificar que algo yo ya estoy repitiendo. Exacto. Y lo peor que esos patrones son inconscientes, porque no es que tú dices, a ver, yo me quiero comportar así, o sea, es como que ya está dentro de... Exacto. Sí, ¿verdad? O sea, se me fue, Sí. se me chispoteó, algo así. Sí, ahora la palabra correcta, porque también muchas veces usan el inconsciente como este lugar de... Igual, el Como inconsciente es mucha igual como para justificación. justificar. Exacto. Ok. Ahora, la palabra es automático. Lo que yo hago es de forma automática, sin embargo, Como son en mis piloto. acciones. Son mis Ok. acciones y yo tengo la total responsabilidad sobre ellas. Igual, muchas veces hemos visto a papitos decir cosas feas a sus hijos, cosas hirientes, y después es uno, es que yo no quería decirlo, pero el enojo me ganó, por ejemplo. Ya. El enojo me ganó, es que mira cómo hace, cómo no le voy a gritar, cómo no le voy a pegar, cómo no le voy a hacer esto. Y es como, no es necesario. Siempre podemos aprender un patrón diferente, y en esto tenemos que ser muy reflexivos acerca de la forma en la cual nos han criado, en primer lugar. Y cuando nos damos cuenta que estamos teniendo estas reacciones tal vez un poco más impulsivas, ok, me detengo y me cuestiono a mí mismo. ¿Esto que estoy haciendo me está sirviendo para que mi hijo, sea el tipo de persona que quiero que sea? Porque a veces acciones de mamitas y papitos no están a la par con las cosas que enseñan. Y no es porque no quieran, es porque no han aprendido a hacerlo de una forma diferente. Y es cuando se empiezan a perpetuar estos patrones. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como por ejemplo, y justo yo tuve un paciente hace un tiempo que este paciente era un joven, él ya era un joven, pero tenía varios problemas con el papito porque el objetivo, el valor de enseñanza del papito era enseñarle a ser un guambra duro, un guambra independiente. Pero las acciones que hacía no era de animarle, no era decirle, mijo, tú puedes. Algo así, o sea, ajá, ya. exacto, exactamente. Pero en cambio las acciones que el papito hacía eran, si sacabas 7, ¿por qué sacaste 7? ¿Qué no puedes? ¿Por qué no sacas 9? ¿Por qué no sacas 10? ¿Qué te pasa? Y le hablaba fuerte y le hablaba feo por muchas cosas. Si él jugaba fútbol una bestia y en vez de meter 3 goles, metió 2 goles. Ya. ¿Y por qué no metes más? ¿Qué te pasa? O sea, nada era suficiente para el papá. Exacto. Algo así. Y en esto nosotros vemos, y cuando pude abordar esto con el papá, fue como, no, es que yo sí le quiero un montón a mi hijo, pero quiero que él sea esta persona que se esfuerce. A ver, él sabía que era un buen chico. El problema es que su forma, su método que él aplicaba para la excelencia del hijo era ese. Exacto. Y era un método que no estaba funcionando. Claro. Porque el mensaje que se llevaba a él no era está bien, me tengo que esforzar más para la siguiente. Era estoy siendo insuficiente para mi familia. Exacto, se desmotivaba más bien. Claro. Y a veces eso nos pasa, ¿no? Y para no salirnos del contexto, estamos hablando de la mamita y no del papito. Perdón. Cuando estemos hablando del papito en junio, ahí sí, ¿no? Ahí sí, claro. Pero pero es que pero está válido porque a veces también hay mamitas que están atrás de sus hijos y exigiéndoles demasiado, ¿no? O sea, demasiado. E incluso los hijos terminan estudiando algo que no les apasiona, que no les gusta, por complacer a su mamita, ¿verdad? Y esos hijos y esas hijas, ¿no? Por ejemplo, que ahora son madres, ahora se van a ese polo, ahora quizás son madres muy tan comprensivas que ahora si es que la hija solamente quiere, no sé, se me ocurre, no sacar un título de 4º nivel, sino que si ella quiere, no sé, pintar cuadros, hacer pulseras y ya. O viajar por el mundo mochileando, la mamá le dice, bueno, listo, pare de contar. Sí o no, claro, ahí está lo que tú decías, se van a los polos opuestos. Chicos, nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos retomamos este bonito tema que estamos hablando acerca de cómo pesa o cómo implica la infancia o la herencia de la parte de comportamiento cuando tú ya eres mamita. Volvemos. Mamitas.
Muy bien, estamos por acá en la cabina. Chicos, no se pierdan del en vivo. Yo les voy a invitar en este momento. Lo que pasa es que en el en vivo, mientras mandamos cortes comerciales o ponemos música, también seguimos abordando, seguimos hablando, ¿no? Uh-huh. Y estábamos hablando de algo súper lindo, así es que sí, incluso nos acordamos de los famosos y un montón de cosas. Bueno, por favor, cojan su teléfono, ingresen a TikTok y nos digitan como Psicosensory. Ajá, Psicosensory. Ahí estamos haciendo un en vivo para que ustedes también puedan participar. Si quieren mandar preguntitas, háganlo, porque también ahí le tenemos a nuestro asistente, a Juan Fernando, que está por ahí también ayudándonos, ¿no? a dar lectura en caso de que algo nos estén preguntando. Chicos, estamos hablando acerca de lo que heredamos de ser mamitas, ¿sí? Porque ya este domingo ya nos festejan a las mamitas y yo quiero abordar en este momento qué pasos puede seguir una mamita para tomar conciencia de las herencias emocionales que lleva consigo. Expliquemos esto, por favor. Listo. Entonces, bueno, nosotros ya hemos establecido algunos puntos importantes acerca de este tema de la herencia, entre bastantes comillas, el tema de la responsabilidad, pero con esta pregunta en específico nosotros entramos de lleno al tema de la autorreflexión. Uh-huh. Autorreflexión y autoexploración, que nosotros tenemos que ser capaces de enfrentarnos tal vez a todos esos recuerdos, emociones, sentimientos que no queremos y que son dolorosos de nuestras infancias. O sea, aquí es ya darme cuenta, ¿verdad? Uh-huh, ya. Exactamente. Okay. Ver de dónde empezó esta reacción que me avergüenza, porque mi hijo es súper chévere, pero chuta, riega un vaso de leche y yo exploto. Entonces vemos que tal vez lo que aprendí en este primer lugar, primero no me está funcionando para nada así. Mi hijo está creciendo teniéndome miedo. Yo crecí teniéndole miedo a mis papás y ahora mi hijo está creciendo teniéndome miedo. No quiero que sea así. ¿Cómo hago? ¿Qué cambio? ¿Qué puedo hacer? Reflexionar, en primer lugar, eso. Reconocer qué creencias automáticas también la gente tiene, porque cuando estamos creciendo, y sobre todo hablando de maternidad, ocurre que tenemos algo que se llama reglas verbales. Uh-huh. Reglas verbales es, básicamente, cualquier conocimiento o cosa que se diga acerca de la maternidad que nosotros lo hacemos nuestro. Una mamá tiene que ser esto. Siempre está cargado por muchos deberías. Una mamá debería hacer esto, debería esto. Una mamá tiene que ser así. Pero bueno, ser madre, no, como sabemos, no es una receta que todo el mundo pueda seguir de la misma forma. Uh-huh. Las maternidades se adaptan. A ver, yo me acuerdo de algo, ¿no? Y que de pronto por ahí alguien también dirá, yo también conozco. Yo conozco un caso muy cercano de que un día, bueno, una pareja se separa y decide que los hijos se quedaban con el papá, no con la mamá. Y claro, la familia de esta mamita pues casi se muere. ¿Cómo es posible que tú que fuiste criada de una manera, no sé, distinta, amorosa, cariñosa, tú estés entregando a tus hijos, a tu esposo, y que tú seas la que va y visita los fines de semana y cosas así? Guau, o sea, eso nunca le admitió la familia, claro. Y ahí es cuando, bueno, los niños sí se quedan un buen tiempo con el papá, pero, oh, sorpresa, el papito no pudo con el pez. A los 3 meses esos guaguas estuvieron de vuelta donde la mamá, miren, ajá. Y claro, la mamá ahora está con los hijos, pero de principio no fue así. Y fue tan ese peso cultural que te dicen las mamitas, y que te dicen las mamitas tienen que quedarse con los hijos. Imagínate. Exactamente. Y eso es cultural, eso te dice. Por supuesto. E incluso las personas que ven desde afuera dicen que mala madre. Les entregó a los hijos al papá. Qué mala madre. Claro. ¿Y tú qué dices ahí al respecto? Yo digo que efectivamente ser madre es un... ¿Cómo les digo? Sí, es un constructo social, en efecto, ser madre es un constructo social, es un rol social esperable, eso es. Es un rol social que la gente espera que pueda tener una mujer bajo ciertas circunstancias. Hijo, esto, porque ser madre engloba un montón de cosas. Un ser madre tal cual engloba un entendimiento de ser cuidadosa, de ser cariñosa, de ser la persona que entiende muchas veces también. Madre está ligada a un tema de que da los medios para cubrir las necesidades básicas, ducha, comida, colación, un montón de cosas. Y es cansado en primer lugar, pero en eso muchas veces también se colan otro tipo de cosas, como es que la madre tiene que ser
por ejemplo, tiene que siempre saber cómo llevar la disciplina. Pero nunca supimos realmente y no nos enseñaron cómo realmente se tiene que llevar una disciplina. Entonces las mamitas tienen bastantes problemas en general con eso. Es que mi hijo es voluntarioso, mi hijo es de esto. Ok, cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido la crianza de él? Es que yo, para que mi mamá esté feliz por las cosas que yo hago, le he dejado a mi hijo hacer esto. Y vemos que, ok, es una mamá bastante permisiva. Es una mamá permisiva, pero es una mamá permisiva que de cierta forma es permisiva porque las personas que están a su alrededor también le están diciendo. Jamás, nosotros creo que todos aquí también somos bastante cercanos una mamita dice algo y una abuelita dice, no, ¿qué le vas a decir esto? No, déjale nomás comer esto, déjale nomás hacer esto. A ver, ahí entremos a otro lado, ¿no? Normalmente, recuerda que hoy en día tenemos una estadística bastante alta de mujeres que deciden tener sus niños solas, sí, ¿verdad? Porque, bueno, así se dan las circunstancias. Hay bastante divorcio, hay mamitas separadas que vuelven a donde sus papás, ¿no? Y viven ya con los abuelos. Y claro, esos niños ya no tienen la mamá como autoridad, sino que en esa crianza se mete todo el mundo, Raimundo y todo el mundo, que la abuelita, que el abuelito, que los tíos, o sea, todo el mundo ayuda a criar a ese niño, ¿sí, verdad? Sí. Y ahí sí la mamá se fregó porque no hay autoridad. Claro, eso es muy verdadero. Y ojo, esta falta de autoridad hace que los guaguas aprendan cosas que después sí va a verse repercutido no solamente en sus relaciones sociales de amigos, sino relaciones amorosas y eventualmente como padres y en este caso madres. Oye, ¿y ese tipo de mamitas cómo sería, por ejemplo? Hablando de esas mamitas que no tuvieron una autoridad así fija, ¿no? O sea, y que se criaron con abuelita, con abuelito, con tíos y todo, y quizá no hubo una presencia del papá en sí, quizá había muy eventual cuando el papá podía, y hay casos que ni siquiera les conocen a los papás. Claro. Entonces, por ejemplo, esa hija, cuando ya es mamita, ¿cómo se comporta? ¿Qué tipo de mamita es? A ver, eso depende mucho de qué tipo de crianza justamente hayan tenido, porque hay dos cosas muy importantes de diferenciar. La una es, si realmente todos metieron mano y cada uno por su lado y cada uno puso los límites que quiso, los castigos que quiso, las consecuencias que quiso. Ahora, si eso pasa, en primer lugar la mamita también va a ser muy ambivalente con respecto a su crianza. Y ahí puede tomar justo los dos caminos, o ser exactamente igual con esta ambivalencia, o por otro lado, ser demasiado estricta y demasiado rígida. O sea, puede copiar este patrón y hacer lo mismo. O lo completamente diferente. Todo lo contrario. Exactamente, O sea, porque en general... entonces, todo lo contrario sería ser ella la única que da órdenes a sus hijos. Exacto. Una mamita que tal vez en su momento, si se va por ese camino, el papá diga algo y les diga como, no, es que yo soy tu mamá. ¿Por qué le haces caso? A mí hazme caso. Eso podría suceder. Ahora, del otro lado, si es una mamita que nunca tuvo límites claros, también puede ser una mamita ambivalente, sin saber cómo tener límites claros, con muchas personas también opinando de formas diferentes del tipo de maternidad que está ejerciendo en ese momento. Entonces, chuta, digamos que esta guagua ya creció y se hizo mamita y tuvo este ambiente desorganizado. Chuta, es que mi hija no quiere comer, le preguntemos a la abuelita. No, mi hija, tú también eras igualita, déjale nomás. Ya, ok. No me está funcionando. Le pregunto a mi tía, por ejemplo. No, mija, tú tienes que ser fuerte. Tú tienes que decirle, come y haz esto. Chuta, ya dos opiniones completamente diferentes. Vamos a preguntarle a mi mamá. Mi hija, la verdad es que no sé qué decirte porque, bueno, yo no estaba tanto ahí. Entonces, yo pensaría que tienes que ser fuerte así. Y vemos que son muchos puntos de vista que se contraponen entre ellos, generando en primer lugar más ansiedad y más incertidumbre a la mamita de no saber qué hacer y ser una mamita sobre todo que tiene miedo de tomar decisiones con respecto a sus hijos. Pero siempre hay estos dos caminos porque las personas generalmente nos relacionamos y reaccionamos de estas dos formas. O nos quedamos con ese esquema aprendido o lo hacemos completamente opuesto. Yo era una mamá con muchas libertades, ahora soy una con muchos límites. Y para esto, y para que no suceda esto justo, ni este blanco ni este negro, nosotros tenemos que hacer este ejercicio de introspección para llegar al gris saludable. Oigan, chicos, yo ahorita estoy haciendo así como acordándome, ¿no? Oye, y es verdad esto. Yo te decía hace un ratito, ¿no? Yo te decía que soy la cuarta hija, sí, ¿verdad? En donde le escogí a mis papás ya prácticamente súper cansados. Y para variar, cuarta hija, pero bien última. O sea, mis hermanas son súper mayores a mí. A tal punto que ya son abuelitas, o sea, ya incluso tienen
o sea, ya nietos grandecitos y todo, ¿no? Y claro, y yo nací y era una hija que sí, mis papás sí me permitían hacer muchas cosas. Y claro, ahora que tú dices esto, ¿no? Y a veces te vas al otro polo, y yo como mamá sí soy un poco más controladora. O sea, no es que doy mucho la rienda suelta como quizá a mí me la dieron. Ajá, y yo lo siento, o sea, yo siempre estoy ahí como al pie del cañón. O sea, sí soy una mamá que controla. Ajá. Y es por lo que tú dices, ¿no? O sea, no siempre se repite el patrón, pero te puedes ir al otro polo. Exacto. Y es algo que pasa en general. Pasa mucho, por ejemplo, con las mamitas que igual trabajan mucho y tal vez no estuvieron presentes en las vidas de sus peques. Los peques cuando crecen, o las peques cuando crecen en el momento de ser mamitas, es no, yo voy a estar presente 100% en la vida de mi hijo. Típico, las mamitas que incluso sacrifican su vida profesional. Se quemaron las pestañas estudiando cierta profesión, pero cuando deciden ser mamitas, hasta renuncian al trabajo y se dedican a ser madres al 100%. Exacto. Wow, mira tú. Claro, y pasa, y como les digo, pasa bastante, pero también hay algo que no quisiera que minimicemos, y es el se llama como factor histórico-cultural, es como que el nombre de esto. El histórico-cultural significa que muchas veces las cosas que me permite mi entorno aún así no son las que yo quisiera. Como por ejemplo, una mamita que a pesar de todo está sintiéndose muy culpable por no poder estar con su hijo más tiempo. Pero si no trabajo, si no tengo estos 2 trabajos, si no tengo estos 3 trabajos, entonces, chuta, ¿quién les paga el colegio? Exacto. ¿Quién hace esto? Entonces, vemos que también muchos de los deseos, incluso de mejorar, incluso se ven coartados o hay una barrera muy grande por las mismas posibilidades económicas que existen en el medio. Por el mismo factor histórico-cultural, es que chuta, en la inflación ya mi sueldo ya no vale tanto, las cosas están un montón más caras. Entonces, ser mamita realmente es algo muy, muy complicado, es muy complejo y con muchas aristas. Yendo desde lo que, entre comillas, ya dijimos, heredamos. En este caso, lo que hemos aprendido, lo que nos relacionamos, pero también en el contexto en el que vivimos importa mucho para que nosotros podamos ejercer el tipo de maternidad que quisiéramos. Y muchas veces esto no se puede. Porque, ¿con quién les dejo a mis guaguas, por ejemplo? Si es que no tengo con quién cuidarles y tengo estas cosas, ¿con quién les dejo? Yo tengo que trabajar para hacer esto. Entonces, lo primero y uno de los pasos más importantes para que nosotros tengamos esta mejor relación con ser mamitas, e incluso poder llegar a perdonar a nuestras mamitas si es que nos dimos cuenta que tal vez su crianza fue ambivalente o permisiva o demasiado estricta, es que realmente todas las personas hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. O sea, con las cosas que pasan a mi alrededor, yo tomo las mejores decisiones que ese momento pude tomar. Es vernos con compasión, es compasión extremadamente necesaria para que nosotros empecemos a sanar. Y cuando nosotros ya somos adultos y nos damos cuenta, pues trabajar en aquello, ¿no? Exactamente. O sea, ahí sí dejarnos ayudar por un profesional, en este caso un psicólogo. Esos patrones negativos, porque hay un montón de negativos, quizá no repetirlos con nuestros hijos, o sea, tratar de ir, porque claro, esto de juzgar ya ni siquiera te sirve porque ya pasó, o sea, ya está hecho. Sí, ¿verdad? Entonces es como, tú tienes que perdonar, o sea, porque son tus padres, algo así, ¿no? Pero sí puedes repetir los patrones positivos, más no los negativos. Tienes que aprender, realmente tienes que aprender. Y algo que yo les digo mucho a mis mamitas cuando estamos en las sesiones, es que en primer lugar nosotros tenemos que pensar en qué tipo de hijos queremos que justo nuestros hijos se conviertan. Y en base a esta idea que tenemos, ver si es que nuestras acciones están orientadas hacia esto. Si es que yo quiero que mi hijo sea responsable, que sea un niño independiente, mi hija sea una niña independiente, mi hija sea una niña responsable, pero le doy haciendo todo, pero no dejo que haga absolutamente nada. Pero mi vida, ¿lavaste el plato? No, mamá, no lavo el plato. Ya nada, mi hija, tranquila, yo lavo, no te preocupes. Es como, no. Las pequeñas acciones van construyendo nuestra personalidad, las pequeñas acciones van construyendo la forma en la que nosotros vamos a interactuar con el mundo después. Entonces, una vez tenemos muy en claro qué tipo de hija queremos tener, qué tipo de hijo queremos tener, empezar a hacer pequeñas cosas para construir eso.
en valores, en tener más momentos de interacción. Sí, está bien, no puedo verle porque tengo 3 trabajos, no me enfoco en el tiempo que no le estoy viendo, me enfoco en la calidad del tiempo que sí le puedo ver. Oye, y por acá se me ocurre, ¿no? Y muchas personas me darán la razón. ¿Qué pasó con esas mamitas que de pronto hoy en día pues piensan que sus pequeños ya, o sea, por más que tengan 30 años, siguen siendo sus pequeños? Les siguen tratando como que fueran sus bebés e incluso están casados, pero se siguen metiendo en sus vidas. O sea, ¿qué pasó con esas mamás en algún momento en su niñez? ¿Por qué son así ahora que ya son mamitas? Esa es una pregunta interesante y como todas las respuestas en psicología, tiene mucho que ver con los factores que pasan. Pero ahora se me ocurre al menos uno que considero que podría abarcar tal vez gran parte de las respuestas. Y es que, bueno, todas las cosas que hacemos las personas en primer lugar es por algo. No las hacemos solo porque ese día me levanté y me dio la gana de. Entonces, posiblemente una mamita que tiene a su hijo de 30, 40 todavía ahí, como su chiquito, como eso, está encubriendo o haciendo, ¿cómo digo? Me olvidé la palabra en este momento. A ver, ¿qué puede ser? Puede ser... ¿Socapando? No, o sea, sí lo socapan y lo socapan claro. bastante. Ajá. Pero están satisfaciendo una necesidad emocional con sus hijos. O sea, los usan a sus hijos para satisfacer necesidades emocionales que tal vez de otra manera no encuentran satisfechas. Entonces, y esto está muy ligado, por ejemplo, con las reglas verbales que les mencioné, con lo que debe ser una mamita. Digamos que una mamita tiene esta regla verbal, esta idea rígida, inamovible, de una mamá siempre tiene que cuidar a sus hijos. Pero la llevan al extremo, es cuidar en todo, en todas las circunstancias, en cualquier cosa. Y esta mamita se toma tan a pecho que dice hasta que yo pueda. Exacto. Hasta que, no me importa que tenga 40 años, exacto, 50. no Yo importa. le tengo que cuidar, porque es mi responsabilidad de mamá. Y hasta se mete en el matrimonio que formó. Y es la típica suegra que no le pueden ni ver. Porque, exacto. Sí. Y por último dice, si te casas me voy contigo. Exactamente. Sí, ¿verdad? Y vemos que estas necesidades emocionales que tiene la mamita se resuelven ¿cómo? Pues cuidándole al hijo, estando muy presente ahí, tal vez cuando el hijo ya no los necesiten. Y esto también daña a los hijos y seguramente el hijo o hija tampoco va a ser muy funcional como rol de padre o madre. En este caso de madre, lo que se puede dar es que sea una madre como infantilizante sería la palabra. Una mamá que permite mucho. Claro, porque una mamá que entendería yo mucho. que ese hijo pues no puede desarrollarse por sí solo, o sea, porque Exacto. siempre tiene que estar ahí como preguntándole a la mamá, o sea, cuestionándose y ahora, ¿y esto qué hago? ¿Le gustará a mi mamá? ¿Qué será? ¿No? Exactamente. O sea, es un hijo como inseguro, ¿sí? La palabra es la identidad de esta persona jamás se separó de su familia, no tiene una identidad propia. Su identidad sigue atada a la relación con su mamá, pero le quitas de eso y es como, ok, ¿y qué tienes? ¿Y qué eres? ¿Y qué has hecho? Y se quedan en blanco. Porque claro. es necesario y es una de las grandes cosas. O sea, el deber de las mamitas, papitos, pero en este caso mamitas, los dos en general, pero mamitas, es darles las herramientas necesarias a los peques para que un momento ya no me necesiten. Claro, no, y sobre todo entender que todos los seres humanos y tus hijos son seres humanos. Entonces, todos los seres humanos tenemos derecho a equivocarnos. Sí. Y ya cuando tú te lanzas a la vida, pues ahí la cosa es distinta. Porque, a ver, cuando estamos en casa y cuando tenemos todo, ¿no? Y ustedes no me van a dejar mentir, chicos. Cuando tenemos la comida en la casa, cuando tenemos el techo, sí, ¿verdad? Cuando tenemos todo ese confort, la vida es como que la vemos distinta. Pero cuando ya crecemos y decidimos salir a vivir ya solos, es como un mundo que te la tienes que batir tú solo, ¿no? Entonces, a la larga no te pasa nada, pero aprendes full. Es verdad. Entonces, los papitos sí tenemos que aprender esa parte de que los hijos también tienen que caerse, que levantarse, que sacudirse, que continuar y que, claro, ahí estaremos para ser tu escudo, ¿no? Para darte una mano, pero no podemos hacer ya mucho, porque ya tienes que volar. Sí, sí, ¿verdad? Sí, en efecto, eso es muy importante. Y claro, hijos o hijas que han estado expuestos a este tipo de mamitas, una vez que les toca enfrentar el mundo, son adultos sin herramientas. No solamente herramientas para poder sobrevivir, sino también sin herramientas emocionales para poder gestionar.
si en este caso una mamita fue mucho de decir sí al guagua, es que no se enoje, no quiero que se enoje, no quiero que se ponga triste, quiero que sea feliz y le doy todo para que sea feliz, muy posiblemente va a ser una persona que no va a tener una buena tolerancia a la frustración. ¿Cómo sería esa mamá que fue mimada, no? Que quizá fue hija única, se me ocurre. A ver, hay un montón de gente que decide quedarse y hoy en día se queda un montón de gente con un hijito. Es verdad. ¿Verdad? Entonces, a ver, ¿cómo sería esa hija? Esa persona que ahorita es mamá, ¿no? Pero que en algún momento fue hija única, súper mimada, tenía todo, porque bueno, con una hija a uno sí le alcanza, ¿no? Pero cuando tienen ya 2, 3, 4 y más, pues ahí sí ya no te alcanza. Entonces, claro, con una, entonces ahí como que te dio, no sé, una buena educación en algún colegio con una pensión más alta, que ropita un poco más costosa y cosas así, ¿no? ¿Cómo puede ser esa mamita ya cuando le toquen el rol de madre? Claro, esta mamita depende, cacho. Depende, es que realmente depende si es que los papás, a pesar de que fue hija única, pudieron le llevar enseñaron bien a compartir, exacto, algo así, pudieron ya. llevar el inculcar el valor, tuvieron un buen proceso de darle sus responsabilidades en sus momentos apropiados para que pueda empezar a tener esta autonomía. Fueron unos papitos o mamitas que cuando venían con un problema no le invalidaban, no le decían como que, ay, mija, ¿por qué haces eso? Ese drama no es para tanto. No, eran papitos que estaban abiertos emocionalmente. Ahora, ser hijo único en sí no determina el tipo de madre que tú puedas llegar a ser. Ser hija única no lo determina. Pero sí determina mucho eso, todas las cosas que tus papás hicieron o dejaron de hacer. Ahora, si fueron papás, me voy al extremo opuesto. Papás, mamás, que, por ejemplo, la hija venía y les decía algo y era como que, sabes que en mi vida no tengo tiempo, toma $50, yo qué sé. Ya, eso. Si eran mamitas al estilo, chuta mami, es que no quiero lavar los platos mi día de lavar platos. No te preocupes, mija, yo le lavo. Pero ese yo le lavo duró 3 años y la guagua nunca tocó un plato. Wow. Ahora, esto sí puede generar justo las dos cosas. Y ahí vamos otra vez a los dos caminos. A seguir exactamente, bueno, no tal vez exactamente lo mismo, pero un camino que se parece mucho, o al opuesto completamente. Porque en algún momento esta persona se va a dar cuenta que la realidad no es que va a tener una mamita que le dé haciendo todo. Claro. Y puede generar la idea de, chuta, no puedo permitir que mi hija sea esta persona, ¿no? Yo cuando sea mamita, yo le voy a hacer que haga todo. Voy a ser rígida, voy a hacer que haga absolutamente todo. Y puede ir por ese lado o por el otro lado de dejar que sea exactamente igual. O peor. O peor. Realmente sí. Ajá, sí. Bueno, ahorita nos vamos a un corte comercial, mi querido Dari. Ya nos cambiaron de DJ. Miren, ¿qué pasó con DJ Light? Bueno, vamos a un corte comercial y cuando regresemos, pues ya tenemos que ir finiquitando este tema. Y vamos, bueno, yo te voy a preguntar qué tiene que ver, ¿no? Justamente esto de las redes de apoyo para las mamitas que están buscando de pronto romper estos patrones, estos ciclos negativos, porque todos, yo creo que todas las mamitas queremos y siempre queremos hacer bien nuestro papel, pero como no se viene con un manual en el brazo, entonces por ahí vienen las equivocaciones, pero siempre hay como aprender y rectificar, chicas, así es que vamos a un corte comercial y volvemos. Pasó, mi amor. Muy bien, chicos, no se perdieron el live, ¿no? Estamos en vivo en Psychosensory. Por favor, pilas, porque ya saben que ahí hablamos lo que a veces no podemos decir en micrófonos. Bueno, mi querido Estefano, hablemos de esto de qué papel juegan las redes de apoyo, ¿no? Para las mamitas, porque sí sería importante decirles que no están solas. Que aunque usted me diga que de pronto no puede tener a su familia cerca por A o B circunstancia, pero déjeme decirle que para eso está un especialista, ¿no? Hablemos de esto, para esas mamitas que buscan romper los ciclos negativos, los patrones que estábamos diciendo hace un ratito. A ver, con respecto al papel súper importante que juega el tema de las redes de apoyo, en primer lugar, tener una red de apoyo
no tiene que estar conformado por personas que piensen exactamente como tú, porque una red de apoyo te permite a ti abrir tu perspectiva hacia las diferentes cosas que tú tal vez no notas en tu crianza. Un profesional, incluso grupos, realmente, grupos de apoyo para enseñarnos todas estas cosas que tal vez en su momento no supimos, pero siempre con la peculiaridad de que son puntos de vista diferentes y sobre todo, si es parte de un psicólogo, no es solo un punto de vista diferente, es ciencia pura y dura, que hemos comprobado que sirve para la crianza, que no sirve para la crianza. Pero nos ayuda a nosotros, en primer lugar, a ofrecer y aprender un modelo alternativo de la crianza. O sea, sí es bueno de pronto dejarse guiar por un terapista, por un psicólogo, hacer algún tipo de terapia. Por sí, supuesto ¿verdad? que sí. Leer algún libro que te diga crianza, ¿cómo sería? Crianza ¿Positiva? Positiva, exacto, puede ser. Ahora que estamos llenos de las redes, ¿no? Y que también, así como hay basura en las redes, también hay contenido que vale la pena, ¿no? Entonces, exacto, que tiene valor. Entonces, cuando tú sigues a ese tipo de cuenta que te está aportando, el algoritmo mismo te va botando más cosas de ese tipo. Entonces, sí sería bueno que tú, mamita, te des un tiempito para instruirte, ¿no? ¿Sí? Por supuesto. Porque que quizá habrá mamitas que dicen, no, pero es que no puedo ir al psicólogo. No sé, pero no te cierres en que solamente de pronto el psicólogo es el que te va a guiar. Empecemos por no sé, esos 10 minutitos de haciendo una lectura de que tengo un hijo de 4 años y cómo tengo que portarme con un hijo de cierto perfil, se me ocurre. Sí, en efecto. Ajá, y eso no te cuesta nada, ingresas a una red social y pare de contar. Pero eso sí, tenemos que tener muchísimo cuidado con el tipo de información que tenemos, porque hay, por ejemplo, sobre todo en el tema de la maternidad, hay bastantes corrientes que dan desinformación más que otra cosa. Sí. El simple hecho de que tú tal vez veas algo como cómo sanar mi niña interior, por ejemplo. Tiene que darte señales de alerta que tal vez por ahí no es. O cómo sanar tu herida de abandono de cuando tenías 3 años y papá se fue. Ahora, si bien ese tipo de eventos pueden causar algún estresor psicológico, insisto, o sea, caen en el mismo misticismo de los heredados. Y no buscamos que sea un misticismo vacío. Nosotros buscamos realmente ayudar y apoyar de una forma, y los grupos justamente ayudan a eso, dando no solamente nuevas perspectivas, sino dar también nuevos aprendizajes para las mamitas sepan cómo relacionarse con este suceso pasado o con este suceso actual que están viviendo ahora con sus hijas o con sus hijos. Pero tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con el tipo de información que nosotros accedemos, y si es posible, contrastarlo con algún otro tipo de información. Porque muchas veces, como les digo, caemos en esto, caemos en falacias, caemos en desinformación, caemos en la herida, caemos en la herencia, caemos en la constelación familiar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Miren ustedes, ya, ok, vamos a tener cuidado entonces de lo que, claro, porque, a ver, nosotros sí ponemos límites en cuanto a nuestros pequeños con lo que están viendo en las tablets, pero a veces con nosotros no tenemos ese límite, entonces sí, también. Ahora, mi querido Estefano, yo quiero que invites a la gente, ¿no? Porque tú vienes representando a Psicosensory, y este centro me encanta recomendar porque es un centro completito. Atiende a niños, atiende a adolescentes, atiende a adultos, ¿verdad? E incluso adultos mayores. Todo mundo que quiera sentir un apoyo, que quiera, no sé, desfogarse, encontrar esa parte así como una paz. Los psicólogos están justamente para equilibrarte, para ayudarte, ¿no? Para que puedas manejar cualquier problema de mejor manera. Sí, están como esa red de contención. Sí, ¿verdad? Sí, Ajá. Sí. Entonces, cuéntame un poquito de Psicosensory para que la gente sepa que no está sola y que sí están ustedes ahí. Por supuesto que sí. En este caso nosotros podemos contactar a las redes sociales de Psicosensory en @Psicosensory, Psicosensory con 2 Y's. Por si acaso lo voy a deletrear. Exacto, con 2 Y. Sí. PSYCOSENSORY. Psicosensory. Con 2 Y's. Y a los números también 093 98 51 21 9.
Ya, chévere. ¿En dónde están ubicados ustedes? Estamos ubicados exactamente en la Gaspar de Villarroel y Jorge Drom. Facilito, ¿no? A ver, esto es más o menos por la plataforma Eso, gubernamental, un poquito ¿verdad? más adelante de la plataforma. Eso, como para que la gente se pueda ubicar un poco mejor. Hay un Ajá. chifa buenazo al lado, solo por si acaso. Por si acaso, por si acaso. Hay una pregunta. ¿Se le puede? Claro, sí, mándame esa pregunta Dice, si mi tenemos. mamá, sufre de ansiedad desde el momento que yo me casé. ¿Puede ser por el tema emocional? Desde que se casó la Desde hija, que la hija se casó, la mamita empezó está la con ansiedad. El papá. El hijo se casó. Ya. Ya, mi mamá sufre de ansiedad. Ya, el Ah, hijo se ok. casó, o sea, un hijo varón se casó. Ujú. Ajá, y la mamá sufre ansiedad desde ese momento. Ujú. ¿Se le casó su hijo favorito? ¿Su único hijo quizá? Puede ser. Ajá. Puede ser. ¿Qué pasó con esa mamita? Claro, ese es la típica mamá que de pronto decíamos, ¿no? Se me casó mi Ujú. bebé. Exacto. Ajá. Una mamá que tal vez... A ver, las personas para tener un desarrollo integral, bueno, tenemos que construir esta identidad dentro de varias áreas. ¿Qué significa eso? Yo tengo que construir mi identidad como amigo, como madre, como trabajador, como persona en solitario. Ahora, lo que pasa cuando las mamitas se enfocan mucho en la crianza es que ese se vuelve su identidad. Y una vez esta identidad, porque mi hijo se fue, ¿y ahora quién soy? Puede ser un choque bastante fuerte a la emocionalidad de la persona. Ujú. Sin embargo, como ya vimos, lo que nosotros podemos hacer en este caso es hacer que la mamita, por supuesto, busque ayuda psicológica para empezar a construir su identidad fuera de ser madre. A ver, Su yo identidad como iba a persona. ser un poquito más cruda, ¿no? Yo iba a decir, entonces curemos de la mamá la ansiedad, porque claro, una persona no puede estar con ansiedad, ¿no? O sea, curemos de la mamita, pero tú sigue tu vida. Claro, Sí, claro. y si es que tu vida fue el hijo, es que no, Pero es que ahí no fue tu estamos elección, mal, porque no las fue tu mamitas, elección y no fue porque tu las mamitas responsabilidad. tenemos que entender que los hijos no son nuestros al 100%, cuando crecen pues ya tienen que hacer su vida. Sí, Ajá. Entonces realmente. yo creo que las mamitas cuando esto pasa pues tenemos que buscar apoyo y ahí es donde entra un psicólogo, un Ujú. psiquiatra, porque esta mamita va a ir a pedir ayuda y va a decir, doctor, no sé qué pasó, pero yo era feliz hasta, no sé, hasta el 2024, pero mi hijo Ujú. decidió casarse y yo desde ahí pues yo veo la vida distinta. Ujú. Ayúdeme, por favor, y si es que tiene que estar medicada hasta que supere, pues es que sí, porque sí, porque sí, no, sí o es sea, complicado. lo que pasa es que las mamitas también tenemos que entender que no podemos cortarles las alas a nuestros hijos. Ujú. O sea, y quizá la mamita dice, y es que no es una buena mujer, o sea, quizá no estuvo de acuerdo con Claro, la puede persona ser. que se casó, Ujú. quizá, ¿no? Sí, O sea, quizá sí, por sí, eso. sí. Porque si es que fuera todo lo contrario, en cambio estuviera feliz. Ajá, como mi nuera amada, Eso. hermosa, ¿no? Y ya no serían, o sea, ya serían 3. Más bien estaría Ajá. acompañada la señora, ¿no es cierto? Quizá no fue de su agrado la nuera, Claro. se me ocurre. Hay tantos, es que hay Ok. tantas aristas en esto acá. Mamitas, vamos a tratar de hacer nuestro papel lo mejor posible, ¿sí? Porque no todas las mamitas tuvimos una infancia quizá la mejor, ¿sí? Ujú. Todas las mamitas que en este momento me están escuchando y ya tienen hijos, quizá ya son abuelitas también porque sus hijos ya están grandes, pero todas ustedes en algún momento fueron niñas y quizá tuvieron papás que les criaron de una u otra manera y por eso quizá ustedes repitieron patrones en sus hijos, pero bueno, lo que tenemos que sacar a colación en este momento, ¿cuál sería el mensaje? Así como para dejarles a las mamitas y así como pensando, reflexionando y para que cambien, ¿no? O sea, cambien en el buen sentido. Por acá alguien me decía que vayan a terapia todas las mamitas. A ver, un mensaje final. En primer lugar, tu mamá, a pesar de todas las falencias que tuvo, ella hizo lo que pudo con lo que tenía, dependiendo que lo que su contexto le permitió. Tú, si eres mamá en este momento, estás haciendo lo mejor que puedes con lo que Ujú. tienes, con lo que tu contexto te dio. Y la idea es que si nosotros nos damos cuenta que las cosas que hacemos no nos están funcionando para tener el tipo de hijo que tal vez quisiéramos tener, o ser el tipo de mamita que quisiéramos ser, nosotros tenemos 2 caminos. Uno es quedarnos siendo eso mismo, sin ningún cambio, y el otro es cambiar de estrategia, buscar Ujú. una nueva forma de ejercer mi maternidad.
Y de Ok. paso cuidamos también a los peques en dos pájaros de un tiro. Exacto, Sí, 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 sí. exacto. Qué chévere, mi querido Estefano, tenerte acá y que hayamos topado estos temas que a veces no se los topa, ¿no? Porque a veces es muy doloroso, porque a veces hay gente muy sensible, pero bueno, yo creo que lo meritaba, ¿no? El día domingo es el día de las mamitas y de verdad les mando un súper abrazo, mamitas, gracias por estar en la sintonía siempre de esta tu mejor estación, Rumbera 99.7 y en este programa. Así es que mi querido Estefano Sarancic, sí, ¿verdad? Sí. Gracias, tú eres psicólogo infantil y me acompañaste en este programa, así es que gracias, Muchas gracias, gracias a gracias. ustedes. Y gracias a Psicosensory, ¿no? Que estos 3 días nos han mandado especialistas dedicados justamente a la mamita. Gracias por ese apoyo, por ese aporte. Y las personas que quieran saber un poquito más de Psicosensory, por favor vaya a la segura, búsquenla en redes sociales para que acudan, ¿no? Y se dejen ayudar. Chicos, me tengo que despedir y también tengo que contarles que me voy de vacaciones, unos 15 días, yo creo que ya es necesario, ¿no? Aparte, yo creo que la salud también ya no está tan buena, estoy un poco fónica, entonces sí, me abro un ratito de los micrófonos, chicos, aproximadamente unos 15 días, pero luego vuelvo más recargada, quizá con una quinta temporada de Salud y Belleza al Día.